paz y bien, soy el hermano Jesús María, vecino Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Y bueno, pues estamos en esta semana cuarta propiamente del mes de noviembre. Y pues vamos a seguir antes de llegar al Adviento, porque ya quizá el próximo martes les hable un poco del Adviento. Vamos a seguir hablando de la fe, siguiendo el hilo de lo que estábamos platicando en la semana pasada. Hoy quisiera centrarme más en las pruebas de nuestra fe. A ver, imagínate que a ti te pregunta alguien, ¿por qué crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Jesucristo? ¿Por qué crees en el cielo? ¿Por qué crees en la vida eterna? A ver, ¿qué le dices? ¿Estás preparado para responder esas preguntas? ¿Estás preparado para dar testimonio de tu fe? Porque el cristiano está llamado a ser testigo de su fe. Ustedes serán mis testigos, dice Jesús. Ustedes serán mis testigos hasta los confines del mundo. El testigo no es solamente el que habla. Cuando uno habla da testimonio de su fe, pero hoy la gente necesita otro testimonio. Los mártires se han considerado como los testigos por excelencia de la fe. Y los mártires, pues ya sabemos, ellos dieron un testimonio cruento, dieron su vida por lo que creían. A riesgo de perderla físicamente, ¿verdad? La vida natural. Entonces, ese es el ejemplo perfecto del testigo. Un testimonio que se manifiesta en la vida, no solamente en las palabras. Los que hablamos, los que damos testimonio de a través de las palabras, podemos ser llamados profetas, maestros, pero el verdadero testigo es el que avala lo que enseña con su vida. Y en alguna otra ocasión creo que les he dicho como el Papa Pablo VI, en una encíclica o exhortación, creo que era, hermosa, que publicó hace muchos años, en los años 70, nos decía que hoy el mundo cada vez cree menos en los maestros y cree más en los testigos. Entonces, para que un maestro pueda ser creíble, tiene que ser también testigo. Es decir, manifestar en su vida lo que enseña. Bueno, y entonces, a lo largo de la historia y en los tiempos presentes, hay mucha gente que trata de probar la existencia de Dios por razonamientos físicos, filosóficos, diciendo que, bueno, pues que como este mundo no puede existir, ¿cómo puede existir un mundo como este nuestro, de este planeta, si no hay una mente maravillosa que pueda organizarlo todo? ¿Cómo va a surgir la vida de la materia? Que es la objeción al tema del Big Bang. Quienes creen en el Big Bang
y dicen pues como la creación comienza a través de un cataclismo cosmológico en el cual ahí sale todo, ¿no? Aunque fuera así, de todas maneras, ¿quién causa ese cataclismo? Hay una mente, un motor que mueve todo eso, que mueve este mundo con el conjunto de astros, de galaxias, de planetas, de soles, etcétera, que producen la vida. Bueno, pues es un argumento científico, un argumento filosófico. Otros pues van viendo como a través de la ciencia, de hecho, había un libro que se titulaba Adiós por la ciencia. Hay un libro de un jesuita que leíamos de jóvenes. Y pues sí, hay mucha gente que puede hacer y hace poemas hermosos, como San Francisco, por ejemplo, el Cántico de las Criaturas, pues es un himno a Dios, descubriendo a Dios. Alabado seas mi Señor por el hermano Sol, alabado seas mi Señor por la hermana Luna, alabado seas Señor por la hermana Agua, por el viento y por todo tiempo, etc. Pues, y así es un ejemplo, es un cristiano. Pues, obviamente que San Francisco es un creyente profundo en Dios, pero su fe no está apoyada en las maravillas de la creación, sino que él alaba a Dios por las maravillas de la creación, que es diferente. La persona que no tiene una fe personal, de una experiencia viva de Dios, pues mira al exterior y dice, esto no puede ser sin Dios. Ay, pero qué maravillas, esto realmente me está hablando de Dios, la belleza de un paisaje, de un amanecer, la belleza de una persona, la bondad de una persona, la inocencia de un niño, etcétera, tantas cosas que uno, pues que precisamente ahí se cumple lo que Jesús nos dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el poder descubrir a Dios a través de todas las maravillas que Dios ha desplegado en el mundo, en todos los órdenes, en el reino animal al que pertenecemos, en el reino vegetal, en el reino mineral, el descubrir todo eso y ver ahí una mano, una presencia de Dios es fruto de nuestra pureza de corazón. Pero ¿eso es suficiente con eso? Para ti como cristiano, ¿es suficiente con eso para decir yo creo en Dios y doy testimonio de Él? En otras palabras, ¿por qué tú como cristiano y católico crees en Dios? ¿Es igual tu fe a la fe de una persona que no es cristiana y que no tiene una religión? Pues ciertamente que no. Distinguimos entre la fe natural y la fe sobrenatural. Entonces, la fe natural es precisamente fruto de las experiencias de la vida natural, de la vida humana. Una fe que la puede tener todo ser humano que tiene simplemente una necesidad de un ser sobrenatural en su vida, o que descubre todas esas maravillas que hay en el cosmos. Es la fe de lo que se llama religiosidad natural.
Pero nosotros, como cristianos, creemos porque hemos recibido esa fe a través del bautismo. Porque como ya dije, en el bautismo recibimos estas tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, por la fe creemos en Dios. Por la esperanza esperamos en sus promesas. Y por la caridad lo amamos. Como Él nos ama, nosotros también lo amamos. Obviamente que no lo podemos amar tanto como Él nos ama, no hay ni punto de comparación, ¿verdad? Ahora bien, esa fe nuestra de cristianos, ¿en qué se apoya? Ahí está. Esto es lo importante que tenemos nosotros cristianos católicos que ponderar y meditar o reflexionar. Hay una historia de salvación. Una historia de salvación llevada a cabo, descrita, digamos, en la Biblia y llevada a cabo por Dios. Desde que Dios, hablando humanamente, piensa y decide crear, no solamente al ser humano, sino crear, la creación, que si se fijan en el relato de la creación, el ser humano viene al final. Antes de que llegue el ser humano a este mundo, dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y entonces dijo Dios, que exista la luz. Dios crea el cielo y la tierra, pero está en un primer momento, dice, es una soledad caótica y cubren las tinieblas, cubren todo. Entonces Dios dice que exista la luz. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, cuando hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo según sus especies, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre, al ser humano, pues bien, a nuestra imagen y semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Entonces el último día. Y así quedaron concluidos el cielo y la tierra. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Primera etapa, pues, de la historia de la salvación es la creación, ¿no? Bueno, sería demasiado largo ir siguiendo el curso de la Biblia para describir la historia de la salvación que Dios va realizando con la humanidad, pero bueno, luego viene la segunda etapa, que es la rebelión del ser humano, el pecado, que provoca y motiva a Dios para que nos prometa un Salvador que aplastará la cabeza del demonio, la cabeza del tentador, la cabeza del enemigo nuestro, de nuestra felicidad, de nuestra vida. Y ahí pues comienza propiamente lo que llamamos historia de salvación, con esta promesa que se cumplirá después de mucho tiempo, siglos, de muchos siglos,
con la venida de Jesús, con la venida de Jesucristo. Y viene Jesucristo y entonces ahí viene, como hay un, diríamos, capítulo paralelo a este capítulo primero del Génesis, un capítulo paralelo en el Nuevo Testamento que es el capítulo primero de San Juan. Y en este primer capítulo, que es como el prólogo, se llama prólogo, dice, al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece en la oscuridad. Esta palabra es Jesucristo, el verbo. San Juan usa este término, un término filosófico como para hacer el mensaje asequible al lenguaje de los estudiosos de aquel tiempo, ¿verdad? La palabra era la luz verdadera que con su venida ilumina al mundo, ilumina a todo hombre, ¿no? Este es Jesucristo, pues viene con su venida, porque Él dice, nos dice, yo soy la luz del mundo. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios, para ser hijos de Dios. De tal manera que, dice finalmente, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre Dios, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces, por Jesucristo nos llega la verdad y la gracia, nos llega la verdad de la historia, nos llega la verdad sobre Dios, nos llega la verdad sobre nosotros mismos. Entonces nuestra fe como cristianos, ¿en qué está apoyada? Está apoyada en Jesucristo. Él es la verdad, Él es el que viene a dar testimonio de Dios. El testimonio, de eso habla también en algunas ocasiones el Evangelio de San Juan, y Jesucristo se queja de que los fariseos no aceptan su testimonio, que si otras personas vienen a dar testimonio de otra cosa, les creen, pero a él no le creen. Pero bueno, para nosotros ahora, en este sentido, pues ya queda claro este punto, ¿verdad? ¿Por qué creemos? Por el testimonio de Cristo. Cristo es la luz del mundo, Cristo es la verdad, Cristo nos da la gracia. La verdad de Cristo es lo contrario de lo que hacen Adán y Eva. Adán y Eva se rebelan contra Dios, no aceptan el vivir en comunión con Dios. Ellos quieren ser como Dios es, engañados por el demonio, ¿verdad? Engañados por el tentador. Serán como dioses si comen, si desobedecen a Dios serán como dioses. Y entonces ellos le creen y pues viene lo que no se esperaban, que se dan cuenta de que si se apartan de Dios están desnudos, se quedan sin nada, pero Dios misericordioso, que nos ha creado por amor, no los puede dejar desatendidos y les dice, uno de su raza aplastará la cabeza de este demonio engañador, seductor, traidor, y aquí viene, en este capítulo primero o prólogo del Evangelio de San Juan, donde se nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está centrada la fe del cristiano, conocer a Cristo y ver su gloria, experimentar su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es toda experiencia de Dios en nuestra vida por medio de Cristo,
el experimentar el perdón, experimentar el amor, experimentar la misericordia, ver, conocer la vida de Jesús, cómo vive, cómo sirve entre tanta gente que acude a Él, pues, bueno, digamos que precisamente para el Evangelio de San Juan, este es uno de los temas importantes de su Evangelio, la gloria de Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y esto es lo que San Juan quiere en su Evangelio y lo constata al final de su Evangelio, al final del capítulo 20 del Evangelio, que dice: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan en él vida eterna. Creyendo tengan vida eterna. Joven, esa vida eterna es la experiencia de la fe. Es la garantía de nuestra fe. Jesucristo viene para manifestar la gloria de Dios y así se lo pide, lo reza en el capítulo 17 de San Juan. Dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo. ¿Cómo va el Padre a glorificar a Jesús, su Hijo? A través de la pasión, muerte y resurrección, poniendo de relieve, como dice el centurión romano, este verdaderamente era Hijo de Dios. Todos los que ven es cómo Jesús vive la pasión y muerte, pueden decir, como dice el centurión, este era el Hijo de Dios. Ningún hombre podía vivir esos misterios con la paciencia de Jesús, con la paz de Jesús, que desarma a todos los que están allí junto a él, ¿verdad? Y le desarma a Pilato, que no hace carrera con él y ni lo quiere escuchar, ¿no? Bueno, y el testimonio, pues lo mismo que el buen ladrón, que él ve la gloria de Jesucristo, por eso le dices: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y finalmente el testimonio del centurión romano. Pues bueno, dice Jesús, le sigue diciendo: yo te he glorificado, Padre, aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahí está. Dar gloria a Dios es aceptar su voluntad, vivir en comunión con Él, como Jesucristo nos lo enseña, ¿verdad? Y cuando nosotros aceptamos el testimonio, la doctrina de Jesús, todo el testimonio, su testimonio de vida, su vida como ejemplo y como inspiración nuestra, entonces recibimos la gracia. Esa gracia que nos renueva totalmente. Y para ello, Él nos dice, es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo por medio del bautismo, recibimos esa gracia, de tal manera que el Espíritu de Dios se hace morada en nosotros, nos comunica el amor de Dios, como nos dice San Pablo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado, y con ese Espíritu se nos da también la esperanza y el amor. Por eso, pues, el cristiano cree en la medida que tiene una experiencia de Cristo en su vida, en la medida en que vive su vida cristiana, en la medida en que celebra los misterios de la salvación, en la medida que alimenta su vida con la palabra de Dios, no con la palabrería del mundo, sino con la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. Y entonces esa fe se constituye como en algo que es parte de su propia vida. Como dice San Pablo: mientras vivo en esta vida, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.
Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vivo del amor que Dios me ha mostrado a través de su Hijo. ¿Sí? Porque pues Jesucristo no es simplemente un maestro. Jesucristo será constituido Señor, nos dice San Pablo, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y todo el mundo confiese que Cristo es el Señor. Y como Señor nos da la vida. Como Señor nos comparte la gloria, de tal manera que también San Pablo se atreve a decir que nosotros hemos resucitado con Cristo y hemos sido glorificados con Él, porque somos parte de su familia, somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, de la cual Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Son cosas maravillosas, son misterios admirables que dan sentido a que nosotros vayamos fraguando en nosotros una vida que se manifieste también a través de nuestro modo de ser, de hablar, de actuar, ¿no? Y que de esa manera nuestra vida sea el testimonio de nuestra fe, que es el reto que tenemos nosotros los cristianos, hacernos testimonios de fe. ¿Cómo? Pues viviendo como Jesús, amando como Jesús, sirviendo como Jesús, perdonando como Jesús, hablando, trabajando como Él. Que se note algo diferente, que en nosotros habita el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu del Señor que recibimos y que lo cultivamos en nosotros, pues tiene que manifestarse. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, un niño cómo habla, como niño. Le oímos su voz, oímos cómo habla y decimos, ese es un niño, aunque no lo veamos. Escuchamos a una mujer hablar y decimos, es mujer. Escuchamos a un anciano y decimos, ese es un anciano. El modo como habla es una persona ya mayor. Podemos adivinar a veces la edad de una persona por el modo como habla. Y el género, pues en general también, porque los hombres tenemos la voz grave y las mujeres tienen la voz más aguda. Hay características, ¿no? Entonces también tú como cristiano tienes una manera de hablar. ¿Por qué? Porque esa manera de hablar responde a lo que tú llevas dentro, en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, es un dicho antiguo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Llevas en tu corazón simpatía o amargura? ¿Alegría, paz, misericordia o quejas o amargura? Pues sí, todo eso va a aparecer. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Jesús, que es amor, se manifiesta. Se manifiesta y es el testimonio ad intra y ad extra, es decir, testimonio hacia adentro para nosotros y hacia afuera, hacia los demás, de que Dios está ahí, porque Dios es amor. Y el que vive en el amor vive con Dios y Dios vive con él. Eso lo dice así expresamente, bellamente San Juan. Entonces, el testimonio definitivamente más hermoso del cristiano es el amor. Por eso nos dice Jesús, ámense como yo los he amado. Serán mis discípulos, serán reconocidos como mis discípulos si se aman como yo los he amado. Pues amigos, hermanos, amigas, me dio mucho gusto compartir con ustedes todo esto y espero que les haya quedado claro este tema de nuestra fe en Dios como cristianos, y aquí está el reto. El reto es el ir asumiendo esta experiencia de fe cristiana inspirada en la historia de salvación que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo, ir madurando en esta historia y dejar que nuestra vida siga su curso, movida por el Espíritu de Jesús que ha hecho en nosotros su morada. Paz y bien.